Entonces, vale. Eso es lo que me da a mí ese tipo de adrenalina que yo considero que el género negro es el único que tiene en comparación con otro género literario. Yo no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, pero aparte de la trilogía, que como Rubén ha leído una de ellas, mi última novela es La mansión Summerwood, es una historia real, paranormal. La casa existe realmente en Wisconsin. He estado durante 3 años documentándome y en este libro he conseguido que muchos de mis lectores sientan ese terror y ese miedo que yo buscaba mientras lo escribía, porque por eso me dedico a escribir terror. Me encanta despertar ese tipo de sensaciones. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, espera, antes de darle pues como la participación a los asistentes, decirte entonces, preguntar, ¿no? Por el proceso creativo que tienes tú, ¿no? ¿Cómo haces si en realidad lo que hemos venido conversando aquí es si existe o no una inspiración o si no hay necesidad de inspirarse, sino que más bien es un trabajo de disciplina, de investigación y de lograr hacer que en realidad mi novela cautive. Yaisa en este momento está siendo una de las autoras hispanas más vendidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr, Yaisa, que de entrada, como leímos en un lenguaje sencillo, primero la construcción de esta novela en un lenguaje sencillo y preciso, que es el que logra impactar, ¿no? Que es el que logra enganchar, porque no te pones con rodeos, no utilizas un lenguaje grandilocuente y con muchas cosas, sino que vas directo. Es más bien un estilo directo en el que puede enganchar. Eso es un indicio de uno de los estilos tuyos, ¿no? El estilo directo. Ahora, entonces, si eso se aprende, si eso se cultiva, ¿cómo se logra hacer eso? Hay que tener mucha disciplina, es verdad, tienes que tener muchísima disciplina, y yo creo que la inspiración es fundamental, porque el hecho de que te inspire algo, a mí me inspira muchísimo las películas de terror, los documentales y cosas reales que me inspiran a escribir. Yo como escribo, yo tengo mi proceso, yo primero tengo súper claro la idea que quiero escribir, y una de las cosas que hemos contado, y tú lo sabes, Rubén, en muchos de tus talleres, que a mí me inspira muchísimo, es mi tablón. Yo tengo un tablón enorme lleno de imágenes relacionadas con lo que yo voy a escribir. Por ejemplo, cuando escribí la trilogía, que es sobre un asesino en serie, en mi tablón estaba única y exclusivamente lleno de asesinos en serie, imágenes de asesinatos violentos, asesinos seriales reales que me inspiraban y me motivaban a escribir una historia. Yo creo que cualquier persona que le guste la literatura y le guste escribir puede contar una historia. No todo el mundo está capacitado para saber contarla y saber llegar al lector, porque yo creo que hay que tener cierto tipo de magia escribiendo y magia contándolo. Pero si realmente quieres hacerlo, puedes. Pero listo, es bien, pero hay que tener unos conocimientos para, por ejemplo, caracterizar los personajes, la estructura del cuento, todo de la novela, por ejemplo. O sea, se requiere de un conocimiento para poder hacer o escribir esas historias. Yo comparto una frase muy famosa del gran Stephen King, que es: para escribir una buena novela solo existen 2 caminos: leer, escribir. No conozco otro camino que llegue a eso sin saltar. Esas 2 cosas son muy importantes. Es muy importante leer y escribir diariamente. Son las 2 únicas herramientas necesarias y de las cuales tienes que disponer sí o sí siempre para poder llegar a escribir y transmitir. No conozco ningún otro atajo, la verdad. Bien, no sé si alguno de los que están en la sala tienen alguna consulta. Juan Pablo, bienvenido, Juan. Buenos días. Buen día. Yo quería hacer la pregunta de que pues para
para usted, ¿cuál ha sido su libro en el cual ha sentido que ha logrado transmitir de mejor manera ese sentimiento o esa emoción del terror? ¿Y por qué? Preguntarme eso es como decir a cuál de mis hijos quiero más, porque a todos mis libros yo los quiero, pero si te tengo que decir uno, te voy a decir este. La mansión Summerville. ¿Por qué? Porque aparte de que es un hecho real, la mitad de lo que ocurre aquí dentro es real. Me estuve documentando durante 3 años hablando con gente de Wisconsin. La casa existe realmente, lo podéis buscar en Google, podéis buscar la mansión Summerville. Y yo creo que es el libro, por ejemplo, mi trilogía, que es sobre un asesino en serie, es una persona física que mata, secuestra a chicas, las viola, las tortura y devuelve los cadáveres totalmente mutilados. Yo describo muy bien esas escenas violentas porque quiero que el lector sienta lo que siente el asesino antes de matar y lo que siente la víctima antes de morir. Pero con la mansión Summerville el miedo es otro, el miedo es psicológico, es el miedo de fantasmas, espíritus y demonios. Y yo creo que me he divertido muchísimo más con la mansión Summerville. Mira, tú dijiste, yo quiero que el lector sienta, ¿sí? Y eso se logra con las descripciones precisas. O sea, tiene que ver la manera en que escribe, en que describe las escenas. A ver, a mí a veces, y a todos los que estamos aquí seguramente nos ha pasado, que leemos y no nos produce nada. Sí, alguna historia uno la lee y en realidad pues sigue de largo y están llorando y no llora o están a una escena triste y no se pone uno triste o hay miedo en la escena y uno no siente miedo, pero entonces sí pasa con algunas otras que uno sí le suscita ese sentimiento de terror, de temor, de angustia, de pánico. Eso es lo que te decía ahora hace un momento, de cómo poder generar eso en el lector. Yo creo que eso es un logro del escritor, en tu caso es un logro poder generar eso. Y eso tiene que ver, Yaisa, tú lo hablaste, de las descripciones, ¿no? De cómo contar la historia. A mí me encanta que, o sea, hay que describir, pero no describir tanto, hay que dejar la imaginación al lector. Le tienes que dar al lector un poquito, pero que el lector imagine. Yo tengo lectores que después de leer La Mansión me han dicho, he estado dentro de esa casa, he visto las escaleras, he visto la ventana, he visto al demonio, he visto al fantasma, simplemente por las descripciones de las escenas y porque yo intento que, aparte de que el lector sufra con los personajes, despierte todo ese tipo de sensaciones con cada uno de ellos y se identifique. Si un lector cierra un libro y no siente nada, algo falla. Pero si tú cierras el libro y sientes 1000 sensaciones distintas, aparte del trayecto de la lectura, has leído un buen libro. Sí, ahí alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna inquietud o aportar también desde su experiencia cuando escribe o cuando escribe algo o alguna inquietud que tenga. Entonces, mira, hay lugares que existen solo en la imaginación, ¿sí? Del escritor. Digamos que son productos, pues, de la ficción. Pero se crean a partir de un lugar real, ¿sí? A partir de la realidad tú empiezas a reconstruir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a veces la literatura parece que cuando uno acaba de leer se va a encontrar con esas personas que acabó de leer, ¿cierto? Entonces, o se va a encontrar, o en realidad hace que existan, es decir, lo hace muy verosímil. Háblanos sobre esa parte. ¿Cómo hacer verosímil lo increíble? Yo creo que eso es un paso totalmente muy fácil de hacer, pero que muchos escritores a lo mejor no consiguen llevarlo a cabo. Y es hacer que el personaje sea real. Ponerle ya no solo caracterización física, sino psicológica y mental. Tienes que hacer que el personaje sea lo más real posible. Yo me baso muchísimo en incluso gente que conozco a mi alrededor,
Si una persona me cae muy bien porque es súper noble, súper buena, pues yo transmito a uno de mis personajes esas características. Y una persona a la que me cae súper mal y me encantaría realmente matarla, ese odio que le tengo a esa persona, por decirlo de alguna manera, lo puedo pasar a uno de mis personajes y hacerlo el malo del libro. Es intentar que el personaje sea real, pensando también en las personas reales de tu alrededor. Eso ayuda muchísimo a la creación de los personajes. Bien, ¿alguna inquietud de quienes están en el taller? No sé, que deseen preguntar, si tienen una sugerencia o inquietud. ¿Hace cuánto escribes, Yaisa? Yo escribo hace 11 años que estoy metida en el mundo del terror. No considero y sé que no podría escribir otro tipo de género porque creo que el género del terror es uno de los pocos géneros que te despierta tantas emociones juntas. Y a día de hoy seguiré siempre con el mismo género porque es lo que me identifica. No creo que pueda escribir otro género porque no sería yo. Creo que cada escritor tiene su estilo y su género que se define a sí mismo. Yo no sé si alguien de tus alumnos tiene pensamiento de escribir, le gusta escribir o le encantaría escribir algún tipo de novela o algo así que se identifique con algún tipo de género literario. ¿Qué dicen? No sé. ¿Alguno ha pensado en escribir de un género o un género en especial? Yo, profe. Sí. No sé, pues yo siempre he tenido como que, siempre me he planteado la idea, pero pues he empezado como que con, por ejemplo, escritos cortos, que no sé qué, pues porque uno entiende todo lo que conlleva hacer como que una novela de ese estilo así grande, pues sería más que todo como un estilo como del romanticismo del género lírico. Mira, alguien acaba de poner en el chat que quiere, como que le gustaría escribir, pero que le da miedo. Yo le aconsejaría que se olvidara de los miedos y que no escuchara a que a alguien le pueda decir que no eres capaz. Si tú quieres escribir, vas a escribir. Si tú quieres contar una historia, la vas a contar. Si tienes miedo, tienes que dejarlo porque el miedo va a hacer que no seas capaz de expresar y a lo mejor llevas dentro a una grandísima escritora. Simplemente tienes que perder ese miedo, escribir y mostrarlo al mundo y que sea el mundo el que decida, pero que nadie nunca te diga, no hagas esto, no hagas esto. Tú eres dueño de tu propia vida. Por muy negro que tú veas el camino, siempre hay un pequeño color, sea azul, amarillo, verde o lila, que hará que puedas conseguir el sueño de luchar por lo que tú quieres. Y si es escribir, yo te aconsejo que te quites el miedo, que escribas y que lo muestres al mundo, que no te guardes el talento, porque a lo mejor eres una maravillosa escritora y el mundo merece saber sobre ti. Mira, Juan estaba hablando así de un estilo y a mí me gustaría saber algo, Yaisa, y es cuando tú escribes, ¿cuánto se demora en la creación de un libro? Tus novelas son de 300, 400 páginas, de 200, pero tú te sientas a escribir todo de una o cada día vas escribiendo o se demora 6 meses. ¿Cuánto se demora la composición de una obra? Yo escribo todos los días. Intento ponerme el reto de escribir 2000 palabras diarias. Eso hace que escribas una novela prácticamente en 3 meses. O sea, lo que dura el capítulo de una serie. Tienes que escribir una historia en 3 meses, porque es como cerrar un ciclo. Y yo tengo puesto 2000 palabras al día. Puedes empezar hoy pues escribiendo 100. Mañana te pones el reto de llegar a 300 y así vas subiendo tu propio reto y a ti mismo te vas superando. Yo empecé escribiendo 500, 600 palabras diarias y actualmente hago 2000 al día. Y entonces haces 2000 al día, bien. Y entonces, Sí. si tú escribes terror, entonces lees terror, miras películas de terror,
persigues noticias de asesinos y de crímenes. Entonces, eso quiere decir que te alimentas de eso que vas a escribir, ¿sí? O sea, que tu lecturas y todo lo que tú consumes en cuanto a literatura y ficción tiene que ver con lo que tú escribes, para saber los personajes, para saber cómo describes las escenas, para mirar cuándo entrar, cuándo hacer esto. ¿Es así? Sí, yo leo muchísimo, muchísimo, leo de todos los géneros, no solo el terror, leo romántica, ciencia ficción, aventura, porque yo creo que un escritor se tiene que empapar de todos los géneros literarios, incluso de la poesía o de el género romántico. Es cierto que me encanta lo que es el género del terror, consumo mucho Stephen King, Mary Higgins Clark, Poe, Lovecraft, me encanta. Luego suelo ver también muchísimas películas de terror, programas reales, tipo Mujeres Asesinas, Llama al Asesino, 911. Todo eso me inspira muchísimo a lo que es la creación de los personajes. Pero luego, a la hora de transmitirlo escribiendo, yo solamente pienso en qué asustaría a la persona más asustadiza del mundo. Nuestro mayor miedo es la oscuridad. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te vas a encontrar. A mí me encanta la oscuridad. Entonces, busco qué es lo que más miedo le daría a la persona más noble del mundo. Y el miedo que sea es el miedo que intento explotar y que sufra con eso. Es la única manera que tengo de despertar ese tipo de sensaciones en el lector, haciendo que sufra. Excelente. Durante estos 30 minutos, lo que nos has dado, ¿no? Todo lo que nos dijiste, porque allí, con lo que acabas de decir, podemos inferir que cuando tú te sientas a escribir, estás pensando en quién te va a leer, ¿sí? En el tipo de lector. Sí, busco el lector que es fanático del género, tengo que buscar sorprenderlo, porque si es fanático del género, lee mucho género del terror, tengo que sorprenderlo con algo, y al lector que nunca ha leído terror y se va a adentrar por primera vez, tengo que despertar el interés para que me siga leyendo. Y lo he conseguido que lectores que no leen terror se hagan fanáticos del género, después de leer, por ejemplo, La Mansión Summerville, y fanáticos del terror que han alucinado con el libro porque es totalmente distinto a otros del mismo género. El escritor tiene que sacar ese puntito que todos llevamos dentro para distinguirse de otros del mismo género y que de esa manera sea especial. La verdad que me encantó también esta última parte, porque eso es como un pacto entre el escritor y el lector, ¿no? Es un pacto entre yo sé lo que tú quieres, cuáles son tus necesidades, sé quién eres, y entonces allí te voy a tratar de llegar. El lector y el autor están como en un contexto comunicativo y eso es bien interesante. No sé si alguien tenga una última pregunta y Yaisa pues nos contesta. ¿Quién tiene alguna última idea o pregunta o algo? Mira, Rubén, tú date cuenta, un lector de romántica, los lectores que leen romántica, ¿qué buscan? Buscan leer la historia perfecta de amor. Buscan chico conoce a chica, se enamoran y el amor triunfa. El escritor de romántica tiene que darle eso al lector, pero intentar destacar, ya sea por la descripción de los personajes, por el lugar o porque la historia de amor sea totalmente distinta a otros libros. ¿Qué buscan los lectores de terror? Adrenalina, miedo, pesadillas, terror, ese subidón de adrenalina que da el género. El escritor tiene que hacer que el lector lo sienta, pero intentando meter algo en su historia que sea totalmente distinto a lo que el lector ha leído. De esa manera, captas su atención, ganas lectores y tu historia es distinta. Excelente. Allí Beatriz te pregunta que ahora si estás escribiendo algo, que estás escribiendo. Sí, estoy con otra historia de terror que también es real, como La Mansión Summerville, y me estoy decantando por lo que son espíritus, fantasmas, demonios. Estoy con una nueva, bueno, estoy con dos historias nuevas que intentaré sacar una a final de año y la otra a principio.
Y Juan te pregunta que si hay algún otro escritor, aparte de Stephen King, que te inspire, o sea, tu modelo, o alguna serie de terror. El único escritor que a mí me inspira es Stephen King, me gusta mucho también Mary Higgins Clark, y Poe y Lovecraft también, pero las películas de terror me encanta lo que es la saga de los Warren, me encanta toda la saga de Saw, todo lo que sea de terror y violento, Viernes 13, hasta... Y luego hay programas de televisión, incluso que se echan prácticamente lo veo a diario, que son casos reales de asesinos en serie, que también inspiran mucho, pero de escritor yo diría Stephen King, es el rey del género y es el que me ha inspirado muchísimo. Bueno, solamente queda es de agradecerle a todos los que estuvieron. Yo tuve un sueño que me iba a matar a alguien y aparecía Yaisa salvándome. En ese sueño eras tú la salvadora. En serio, que tú lo cogías y lo matabas. Bueno, Hombre, yo me sé deshacer un cadáver sin dejar pruebas. Es lo que tiene. Miren, bueno, entonces a todos, bien, gracias. Dentro de 8 días estaremos con Fermina Pons de nuevo, con la periodista escritora. Y recuerden que en octubre creo, yo les doy la fecha exacta, para hacerles entrega, pues, por correo, eso después les pido el correo para hacerles entrega del diploma, pues, a cada uno y a cada una por su participación. Y nos vemos en otra ocasión, nos vemos dentro de 8 días en este mismo canal. Chao, Yaisa, chao a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Bueno. Gracias, chicos, que las pesadillas os acompañen. Perfecto. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias. Viene a hacerlo más y yo te lo aguantes para que caliente los pulmones, ¿o yo? Yo le lo pongo. ¿Cómo está aquí? Ahora no. Y siempre desde errores no tomaba vitamina, se llama la